Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 16 de junio del año 2023. El tema del día de hoy es influenza aviar, la próxima gran pandemia sin escape, y va a ser desarrollada e impartida por el académico doctor José de Jesús Coria Lorenzo. El doctor Coria es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México. Hizo la especialidad de pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría, igualmente hizo ahí mismo infectología pediátrica. Fue asesor de la subdirección de epidemiología del Instituto de Seguridad del Estado, creo que, no sé, están las siglas, no me las sé, perdón, ex jefe de pediatría y enseñanza del Hospital General del ISSSTE en Toluca, adscrito al Servicio de Infectología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, coordinador de la red de Kawasaki en México, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, con una gran producción de libros y artículos. El más reciente, por cierto, es un libro de infectología y se llama Modelos Diagnósticos y Algoritmos Mentales. Sin más preámbulo, tengo mucho gusto en cederle los micrófonos a mi colega académico y amigo, el doctor José de Jesús Coria Lorenzo. Adelante, José. Muchísimas gracias, doctor. ¿Sí se escucha? Perfectamente. Perfecto y correcto. Muy bien. Bueno, pues el tema que nos ocupa el día de hoy, como tal, es el de la influenza aviar, la próxima gran pandemia que le hemos titulado Sin Escape. Y vamos a ver por qué le hemos titulado de esta manera. Los objetivos de la charla, pues rápidamente, conocer qué es la influenza aviar, cómo se transmite, un poquito de historia de las pandemias, de dónde viene la influenza aviar, cuáles son sus linajes o sus clades, la patogenicidad, sus variantes, la evolución que ha tenido en cuanto a la filogenia, cómo se adquiere la enfermedad, lo más relevante y la importancia que en su momento puede representar que enfermemos por influenza aviar, y al final una síntesis de infecciones zoonóticas causadas al humano y conocer qué hay de riesgo de una pandemia por alguna de estas cepas y cuál sería nuestro reto actual, y no solo el reto de nosotros. La influenza aviar es una zoonosis causada por aves migratorias y no ciertamente porque ellas sean las que nos van a venir a infectar al humano, sino las aves migratorias normalmente acarrean los virus en su aparato respiratorio intestinal, y estas aves, fíjense lo curioso, son portadoras, no contraen infección, solo son los reservorios del virus y vienen a infectar a las aves de granjas, a las aves de caza, a las aves domésticas, las aves de corral, y ocasionalmente logran infectar al hombre. La gripe de las aves es una enfermedad infecciosa originada por el virus de la gripe tipo A, ¿sí? Como la gran mayoría de las influencias que se presentan en el humano, también en los animales, y de hecho sabemos nosotros que el origen de la influenza humana es en los animales marinos, y el tipo A. La influenza aviar fue identificada por vez primera en Italia, ya un poco más de hace 100 años, 1978, por E. Bellarmino Perroncito, y vaya, ¿verdad? Perroncito, perronzón, para haber encontrado este bicho, ¿sí? Y ya él decía ahí, bueno, no hay problema, afecta a los animales prácticamente de todo el mundo. Él hizo esa observación sin, en un momento dado, connotar que era de las aves, ¿sí?
Son los sinónimos que conocemos: gripe aviar, la gripe del pollo, y eso era muy común hace muchos años. Yo recuerdo cuando éramos niños y que teníamos patos, pollos, pichones en la casa de ustedes y nos daba gripe y de repente veían por ahí al gallo que andaba todo moquiento y decían, ah, ya tienes gripe de pollo, ¿verdad? Y no sabíamos nosotros que pues realmente pues sí, nos había infectado seguramente el animalito, ¿sí? Y no sabíamos el impacto que muchos años después podía representar esto. ¿Qué otros sinónimos como tal? Peste aviar o gripe de las aves. ¿Cómo se transmite? Bueno, la transmisión, ya decíamos al inicio, es común entre las aves marinas hacia las aves de corral, las aves de granja, las aves de mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la transmisión al humano se va a producir por contacto estrecho con aves no migratorias, ¿sí? Las aves de corral o de supermercados que hemos venido insistiendo, que en un momento dado están infectadas a través del contacto directo con las secreciones de estas aves infectadas, cuyas secreciones pueden ser respiratorias u oculares, con las heces de las aves, con los piensos alimentarios. Los piensos son esos eh, instrumentos, equipos donde les dan de comer a los animalitos, o incluso se le llama así al reservorio, al costal, donde se mantiene el alimento que se le va a dar de comer a estas aves. A través del agua contaminada, equipo o ropa contaminados, se dice que trabajar en entornos muy contaminados puede favorecer transmisión cruzada mediante la ropa contaminada, las heces de las aves infectadas a aves susceptibles, que en este caso de ave a ave, pues sería una transmisión no cruzada, sino una transmisión directa. Los virus aviar prácticamente han infectado al ser humano desde 1990. Desde ahí tenemos antecedentes históricos de infecciones en el humano. ¿Cuál es el más impactante que ha venido haciendo esto? ¿Sí? Es el virus aviar H5N1, el cual es altamente patógeno, o más bien son altamente patógenos, si solamente los dejamos como virus H5, ¿sí? Y pueden vivir en las heces de las aves durante al menos 35 días a bajas temperaturas. ¿Qué son bajas temperaturas? A 4 grados centígrados. A temperaturas más elevadas, 37 o más, pueden sobrevivir en las heces durante solo 6 días. ¿Cuántos tipos de virus H5 tenemos? Bueno, vamos a ver ahorita, prácticamente son 9, pero siguiendo en cuanto a la temática de cómo se transmite, insistimos, no hay una transmisión eficiente ni prolongada entre las personas. Sin embargo, la infección está latente. Es decir, no hay una elevada transmisión humano a humano, ¿ok? Pero sí de los animales al humano, como sucedió con la influenza porcina. Los pocos casos reportados que hay de transmisión entre humanos, y aquí viene ya el frijolito negro o el arroz negro, ¿sí? Me dice, bueno, está diciendo que no hay una transmisión de humano a humano. Bueno, no hay una transmisión elevada y persistente, ni tampoco muy eficiente, hasta donde conocemos ahorita. Pero sí hay casos reportados de humano a humano, de algunos virus aviar. ¿De cuál? Del H7N7 y del H7N9. Ojo con estos, ¿sí? Anecdóticos de alguna manera anteriormente. Hasta la fecha, esos virus que entre personas solo se ha producido en algunos casos, en que se refiere que ha habido un contacto demasiado estrecho y prolongado, como la atención de el paciente y el cuidador, o paciente-paciente, o paciente familiar. ¿De qué depende la transmisión? De ciertos factores, como las condiciones de bioseguridad de las granjas,
la densidad de los galpones son el tamaño en donde están los animalitos, donde se hace pues el contener ahí a las gallinas, a los pollos, a los patos, los pichones, las palomas, porque a veces no nada más es de una sola especie, ¿verdad? La densidad de los galpones, decíamos, la densidad de la población avícola en un área determinada, las condiciones ambientales que favorecen o no la persistencia del virus y la duración de la excreción viral, entre otros factores que favorecen la transmisión. Esa es la distribución que hasta el 2007 había de lo que era la influenza aviar. ¿Cuál es lo interesante de esto? Ustedes pueden ver aquí que está en los gatos, en los tigres, en las focas, en las vacas, los caballos, ¿sí? El puerco, el humano, la ballena, y de alguna manera, ¿sí? Podemos ver que en muchos de ellos aparece H7N7 dentro de los virus influenza aviar que decíamos que pueden ser de importancia de transmisión humano a humano, o lo que vemos aquí que sucede de los pollos, de los pichones hacia el humano o de los patos hacia el humano, que son las aves que en un momento dado son de corral o que las podemos nosotros tener de crianza en casa, ¿sí? Los subtipos H17N10 y H18N11, ¿sí? Que son otros subtipos de influenza como tal en general, ¿sí? Solo se han encontrado en murciélagos. ¿Sí? No hay evidencia de infección en el humano y aparentemente no hay evidencia de infección en las aves. Pero regresamos a lo anterior, vean. Y cerramos ahí el pollo, el humano y el pichón, porque ciertamente, pues dice que tienen o son portadores del H7N7, ¿sí? Pero el pichón y el humano pueden infectarse del H9N2, ¿sí? Y ese H9N2 no está en ningún otro animal más que en los patos, y en los patos también está el H7N9. El H7N9 que la característica que tiene es que solo está en los patos y que los patos pueden no tener ningún diagnóstico evidente de infección y son transmisores importantes. ¿Cuál ha sido la historia de las pandemias? Bueno, esta es la historia de los virus influenza en humano, desde 1580 hasta el 2010, con la pandemia del 2009 de la influenza porcina, ¿sí? Y las diferentes mortalidades que ha causado cada uno de los diferentes tipos de influenza A, H1N1, H2N2, H3N2. En realidad, la COVID-19, entre comillas, era una crónica de una pandemia anunciada, porque lo que se había venido estudiando y lo que se había venido preocupando tanto la sociedad de avícola como la OMS, como la OPS, era la influenza aviar. ¿Pero qué pasó? ¿Sí? Por ahí el SARS-CoV-1, empezó a alertar y empezó a decir, oigan, espérenme, y yo también quiero entrar en la jugada, denme cartas. Y en el 2002-2003, pues fue la influenza del SARS. 2009-2010, nos vuelve otra vez la influenza humana con la gripe porcina, ¿sí? En el 2012 y hasta el presente tenemos eventos del MERS, ¿sí? Y después por ahí el 2014-2016, el ébola,
y en el 2019 hasta ahorita que estamos batallando con el SARS-CoV-2. Y la flechita va para ahí enfocando a, bueno, el influenza aviar, ¿cuándo? Si era la que en un momento dado se pensaba que podía venir y que se adelantó el SARS-CoV-2, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la influenza aviar? No se sabe bien a bien, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero, ¿cuál es la realidad de la influenza aviar? ¿Cuáles son los subtipos como tal entonces que conocemos ahorita desde que sabemos que existe la influenza en todas sus versiones? Pues en el humano, H1N1, H1N2, H2N2, H3N2, los que ya habíamos mencionado, H7N7, H7N9 y H10N8. Los subtipos H1N1 y H3N2 han sido los más comunes en la historia de la influenza A en el humano, a diferencia de en las aves domésticas, donde resaltan H5N1, H7N9 y H7N7, y por ahí dicen que ese es el que puede preocuparnos, estos dos, el H7N9 o el H7N7, ¿sí? A diferencia del H5N1, que es el que más ha tenido estudios desde que se conoce la influenza aviar, y otros dicen que la futura amenaza puede ser el H9N2, que como tal, estos cuatro podrían ser los más devastadores, si se presentan cada uno por brotes separados, o en epidemias separadas, o en pandemias conjuntas. Los linajes de la influenza aviar, como tal, que infectan a pájaros o aves, han evolucionado dentro de los distintos linajes genéticos en diferentes áreas geográficas, de tal manera que aquellos que se han originado en Asia y que circulan en las aves de Asia, se les llama virus influenza aviar del linaje asiático. Y son reconocidos genéticamente diferentes a los virus influenza aviar que circulan en las aves de Norteamérica, llamados virus de influenza aviar de linaje norteamericano. Sin embargo, en Norteamérica existen de los dos linajes, ¿verdad? Esta clasificación de alguna forma, además de poder diferenciarlos, ¿sí? Genéticamente, los permite a los que se están dedicando a investigar la influenza aviar que agrupen a los virus relacionados lo más estrechamente posible en grupos o lo que son llamadas clades. Así, por ejemplo, el linaje de virus H7N9 norteamericano puede dividirse de acuerdo a su descendencia como virus del linaje de pájaros salvajes, ¿sí? O virus del linaje de aves de corral, y ambos norteamericanos. O virus influenza aviar asiáticos norteamericanos o virus influenza aviar norteamericanos. El huésped, el periodo de tiempo y la posición geográfica son usados para dar el nombre del linaje y ayudar a diferenciar con el tiempo un linaje del otro, tal cual sucede como con todos los virus de influenza. Esta es una representación gráfica de lo que puede ser una clade, lo que son los subtipos, y bueno, es cada uno de ellos, ¿sí? Es como cuando dices, ¿y ese quién es? Es mi primo tercero. Ah, no, 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 espérate, no. Creo que es mi tío quinto, el de esa foto, creo que era mi tatarabuelo, ¿sí? Exactamente así sucede. Imaginar desprender de una rama sola del árbol filogénico, todos los organismos en aquella rama que se desprendía podían arreglar una clade y de ahí hacer otra familia. Esto es lo importante de la influenza aviar porque crecen, no, qué bárbaros, como el fuego en los pastizales, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a las clades, ¿sí? Los virus pueden ser designados como altamente una cepa patógena, ¿sí? Las siglas en inglés HPAI, o de baja patogenicidad, LPAI, basado en las características moleculares de los virus y la capacidad de causar enfermedad y mortalidad en los pollos. Ojo, ¿sí? La
patogenicidad de los virus influenza aviar de alta o baja patogenicidad no es de lo que pueda causar en el humano, sino es de qué tanto puede enfermar y matar aves de corral, específicamente pollos. Y por lo tanto, estas designaciones no se refieren a la severidad de enfermar a los humanos, aunque cualquiera de los dos han causado enfermedad severa en el humano. Como decíamos, casos esporádicos, algunos anecdóticos, otros más frecuentes. Seguimos insistiendo, los virus de influenza aviar raramente infectan humanos. Los subtipos más frecuentemente identificados son el H5, el H7 y el H9. Algunos otros, como el H10N7, H10N8 y H6N8, han sido detectados también en el humano, pero de menor intensidad. El virus 5N1 reemergió en el 2003 y a partir de ello ha llegado a ser endémico en algunos países y continúa causando brotes en aves de corral e infecciones esporádicas en humano. Decíamos que se extienden como el fuego en los pastizales y estos virus H5N1 se han diversificado tanto genética como antigenéticamente, condicionando la necesidad de evaluar múltiples virus candidatos a vacunas. Mucho más de lo que se piensa que pudieran haber sido con el SARS-CoV-2, que ya hemos visto que pues ya una cepa distinta, ya mutó y ya tenemos otra y la vacuna va a salir de ahí y no, ahora vamos a hacer la de esta otra. Bueno, pues tan solo el H5N1 se ha diversificado tanto que hay miles de virus candidatos para vacunas, las cuales no hay a la fecha. A pesar de la emergencia por este virus pandémico H1N1 que nos llegó ahí con la influenza porcina, las amenazas zoonóticas y pandémicas por virus H5N1 permanecen latentes. Decíamos hace rato, hay 9 subtipos conocidos del virus H5, del H5N1 hasta el H5N9, y la mayoría de ellos son identificados en aves salvajes, aves de granja, siendo los virus de baja patogenicidad ocasionalmente detectados, pero los más comunes, los de alta patogenicidad. Por eso es que a veces la necesidad de sacrificar a los pollos, ¿sí? Lo detectan y dicen, híjole, no, pues sí, seguramente que se va a enfermar los 1000 pollos que tengo, aunque tengo 5 aquí malitos, ¿sí? Los aparto y a la semana siguiente, a los 3 días siguientes, ya los demás ya están. Sacrifican muchos. ¿Por qué? Porque tienen una alta patogenicidad en estos tipos de animales. La infección en humanos por el H5N1 se ha reportado en 16 ciudades, a menudo resultante en neumonía severa con una mortalidad mayor del 50%, ¿sí? O sea, que pues también mata, igual que el SARS-CoV-2, ¿verdad? Desde el 2009, la OMS ha reportado infecciones en humanos en otras nuevas ciudades o diferentes ciudades como Camboya, Egipto, Indonesia y Vietnam. Entre enero del 2010 y marzo del 2013, de 7 casos de influenza humana por este virus fueron detectados y 5 de los cuales murieron. Y cabe resaltar, como vamos ahorita más adelante, China tiene cada año su brote de influenza por H5N1. Como tal, este tipo de virus tiene un alto porcentaje de fatalidad en humanos. Pero ojo con esto, ¿sí? Pero una vez que éste adquiera la habilidad de transmitirse de humano a humano, será menos común que pueda causar un alto porcentaje de fatalidad. Ah, oh. ¿A qué le suena esto? Inmunidad de rebaño. Ok.
¿Cómo han evolucionado los virus de influenza aviar en Asia? Pues bueno, este es su árbol filogénico, ¿sí? Hasta ahí estábamos en el 2006, afectando Norcorea, Sudcorea, China, Taiwán, Filipinas, Laos, Tailandia, Vietnam y todos los que están ahí. El 2015, ¿sí? Desde 1996, solo en Indonesia, el árbol filogenético del H5N1 creció de esta forma. Tiene una capacidad importante de hacer clades o subfamilias o familias con importante facilidad. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Sí? Con el H5N1. En el 2021-2023 se han encontrado en Canadá y en Estados Unidos unas nuevas variantes o unas nuevas clades. La última clade, la 2.3.4.4b, ¿sí? Suena muy rimbombante, así como nos suena también la nueva cepa de SARS-CoV-2, que curiosamente es más virulenta y más patogénica que todas las anteriores. Y digo curiosamente porque cada que salía una era más grave y peligrosa. ¿De cuál estamos hablando? De la XBB, ¿verdad? Que ya la Organización Mundial de la Salud dijo, ojo, porque nos vamos a seguir muriendo por SARS-CoV-2 y nos vamos a seguir muriendo por influenza y nos vamos a seguir muriendo por tuberculosis y por todo lo que ustedes gusten y manden. Este es lo curioso de la influenza aviar H5N1 en humanos, ¿sí? Que tiene algo similar a lo que pasó con la influenza pandémica o la influenza porcina, porque igual tiene un reordenamiento del pato al pollo al puerco, una adaptación en los puercos, otro reordenamiento que puede haber en los humanos, pero curiosamente dicen que si se logra la adaptación del pato pollo humano, pudiera ser que haya una cierta limitación. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque aparentemente sabíamos muchos que la influenza H1N1 estaba en el caballo, en el puerco, en los gansos, en los patos, en los pollos y en el humano, y resulta que después hubo un triple reordenamiento y nos pescó la influenza porcina. Este es el otro importante, la influenza H7, un virus que apareció en abril del 2013, con 33 casos reportados por el H7N9, no el H7N7, sino el H7N9, ¿sí? Que fueron detectados en provincias de China como Shanghái, Anhui, Jiangsu y Zhejiang. Existen también 9 subtipos del H7N1 hasta el H7N9, pero el más importante es el H7N9. La mayoría de estos que se han identificado a nivel mundial han sido en pájaros salvajes y aves de corral, y entre paréntesis se dice que son virus de baja patogenicidad. Los virus más frecuentemente identificados asociados con infección en el humano son del linaje asiático, sea influenza A, H7N9 asiático, los cuales primeramente detectados en primavera del 2013 en China, ¿sí? No obstante, cuando los comparamos con los virus H5N1, que es el más estudiado, insisto, encontramos que la transmisibilidad animal-humano parece ser mayor para el H7N9. Cabe destacar que el periodo durante el cual se han identificado casos es muy diferente de los casos humanos de influenza H5N1 que se detectó en China entre 2010 y marzo de 2013, ¿sí? Eso es parte de lo importante del H7N9. Y bueno, aunque la infección en humanos es rara, comúnmente ha resultado en una enfermedad severa respiratoria y muerte, con un porcentaje no tan alto como el H5N1 del 50%,
pero sí cercano al 45%. Estos virus causan una enfermedad leve a moderada en el humano con síntomas que incluyen conjuntivitis y o síntomas respiratorios superiores o de vías respiratorias bajas, como cualquier influenza, o incluso como cualquier resfriado común o incluso como cualquier fiebre faringoconjuntiva. Muy pocos casos debidos a infección con virus de influenza H7 se han descrito en la literatura, muy pocos de ellos, ¿sí? En abril del 2013, enero del 2016, se reportaron 698 casos del H7N9, con 281 muertes asociadas. Aquí parece que la infección fue a través de transmisión zoonótica, ¿sí? No fue de humano a humano entrecomillado, por lo que vamos a comentar más adelante. En el Colegio Médico Universitario reportó un brote de enfermos con el H7N9 en diciembre del 2014, abril del 2015. El caso índice fue un paciente de 28 años, granjero. 7 días después, el doctor masculino de 33 años. 4 días después del caso 2, otro doctor, también masculino de 35 años. Todos se recuperaron y se dieron de alta satisfactoriamente. No obstante, se siguió estudiando el caso índice y se vio que diseminó por 42 días el virus e infectó 8 sujetos adicionales. El reporte está ahí en la referencia que ven ustedes. No dice qué pasó con los otros sujetos, si estuvieron vivos o fallecieron, no lo dice, pues la historia de esto. Y pues bueno, este es lo que se reporta ahí en el New England Journal Med del 2016, en donde al final hacen esta consideración: alerta. Este brote de hace 7 años sugiere un alto índice de transmisibilidad de humano a humano. Lo que poníamos hace rato, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se puede transmitir? Bueno, pues a lo mejor paciente-paciente, paciente familiar cuidador o paciente el médico, ¿sí? ¿Y qué pasa en China? En China también ha habido el H7N9 y ha habido, aquí la primera ola fue en febrero a mayo de 2013, la segunda ola de octubre de 2013 a abril de 2014, una tercera ola de 2014 a abril de 2015, y pues aparentemente ese era su árbol filogénico, que igual también ha extendido de buena importancia. Y decimos que reporta epidemias anuales China, ya lo habíamos comentado, ¿sí? En el 2007 atravesó su sexta pandemia de infecciones en humanos. Desde el 1 de octubre del 2017 se han reportado 3 casos. Dice, 3 casos, tranquilo, no pasa nada, ¿sí? En la quinta pandemia, ¿sí? La OMS reportó 766 infecciones en humanos, siendo la de mayor magnitud asociada al H7N9, un poquito menos que lo que se reportó del H5N1. Hasta el 7 de diciembre del 2017, el total acumulado de infecciones en humanos por el virus H7N9 del linaje asiático, reportado por la OMS desde 2013, es de 1,565 casos de infecciones en humanos. Y desde la primera hasta la quinta epidemia, alrededor del 39 con infección confirmada por este virus de origen asiático ha muerto. Hace rato decíamos que estábamos por ahí entre el 45%, ¿sí? Bueno, haciendo un conteo de lo que ha pasado tan solo en China, ¿sí? Alrededor del 39% desde la primera hasta la quinta pandemia. Bueno, es un poco repetitivo, se diferencia del H5N1 en su baja patogenicidad, sin signos de enfermedad en las aves de corral, ojo, ¿sí? Más transmisibilidad al humano que el H5N1 de las aves de corral, ya lo habíamos comentado. ¿Cuántos casos clínicos puede haber? No lo sabemos, ¿sí? Sin embargo, hay más casos severos que leves y los eventos de fatalidad pues, están presentes, ¿sí? Parece ser que se sigue insistiendo aún de que no hay una real transmisibilidad de humano a humano,
a pesar de ese reporte del hospital que les presenté, ¿sí? Pero 40% de los casos conocidos de H7N9 no se conoce tengan asociación con aves de corral. Entonces, como que jugamos a la chimoltrufia, ¿verdad? Como digo una cosa, digo otra, y pues parece el juego, sin tratar de ser políticos, de la cuarta T. Bien, ¿cuál es el origen? ¿Y será realmente el desafío este H7N9? Pues se dice que igual como sucedió con el SARS-CoV-2, su origen es en los mercados, pero no en los de mariscos, ¿sí? Sino en los mercados que venden aves de corral vivos, pichones, patos, palomas, pavos, pollos. Y volvemos a recalcar, los patos pueden ser infectados sin tener cualquier signo de la enfermedad, ¿sí? Y aquel que le gusta comer carne medio crudita, o échame la sangre así, calientita aquí, hay gente que es así, ¿sí? Pero hay algo importante, sensible a inhibidores de neuraminidasa. Pero ¿qué es lo importante? Que no es solo H7N9. La mayoría de los virus influenza aviar, ¿sí? Entre ellos H7N9, H5N1 y H5N6, son susceptibles a oseltamivir, zanamivir, peramivir e incluso al nuevo antiviral Baloxavir. Las dosis y el tiempo de días de tratamiento son diferentes, no lo vamos a tocar aquí, ¿sí? Pero, la mala noticia. Igualito que sucedió como con la influenza porcina, que cuando empezaron los primeros casos y empezaron a morirse gente por influenza porcina, y dijeron, tenemos oseltamivir, o a los 2 meses ya había resistencia al oseltamivir. Y pues bueno, suelen ser resistentes a los adamantanos, amantadina y rimantidina, pero también a los inhibidores de neuraminidasa, sobre todo a los 2 primeros, oseltamivir y zanamivir. Vaya cosa. Es un volado, pero hay que dar, algo hay que dar, ¿verdad? Aunque sea chiqueadores, Big Vaporub, no sé, pero algo hay que dar. La importancia de H7N9 como H5N1 es que tienen una columna vertebral, y aquí es donde le aplican la quebradora, ¿sí?, a la infección en el humano, porque esta es el H9N2. Bueno, la primera infección humana fue en 1999 y de ahí se ha venido aislando el virus H9.2 en humanos y en cerdos, aunque en cerdos se reporta de manera infrecuente. La influenza por este virus H9N2 es endémica en poblaciones de aves de corral en Asia y Medio Oriente, pero pues recuerden que así empezamos con el SARS-CoV-2, ese es de China, ese es de allá del Medio Oriente, no, ya no, para acá no viene, y llegó. Y ya vimos el mapa de la influenza aviar, entonces nada más es cuestión de poder empezar a buscarlo. Estos virus caen dentro de un número de linajes genéticamente definidos, HA, con la mayoría de virus pertenecientes a las clades G1 y Y280. Ya vamos hasta ahí, ¿sí? Todos los casos reportados en humanos se asocian con síntomas leves y tampoco hay evidencia de transmisión de humano a humano. Hay 2 casos reportados en humanos en el 2009, pacientes inmunocomprometidos de 47 años y un lactante de 35 meses, ambos con historia de viaje a China. Hay 9 subtipos también del H9, que va del H9N1 hasta el H9N9, ¿sí? O sea, tenemos para repartir. Tenemos una baraja bastante grande, más grande que la de Las Vegas. Todos estos se han identificado mundialmente en pájaros y en aves de corral y son virus de baja patogenicidad, ¿sí? Los virus H9N2 que se han detectado en poblaciones de pájaros en Asia, Europa, Medio, Este y África, ¿sí? Pues de alguna manera también
se ha visto que pueden ser portadores hacia las aves de corral. Rara vez hay infecciones esporádicas por virus H9N2 en humanos que han sido reportadas y que generalmente causan una enfermedad leve de vías respiratorias superiores. Aparentemente vamos hasta ahí, que es una infección leve. ¿Por qué? Porque solo en el 2010 se ha reportado una muerte causada por el H9N2. Genéticamente pertenecen al linaje G1 y están estrechamente relacionados unos con otros, ¿sí? O sea, quiero decir que están relacionados con el AH5N1 y el AH7N9. Esta relación es lo que puede permitir el desarrollo de vacunas para estos virus H9N2. Pero si así como teníamos un montón de H5N1 y que de ahí se decía que podían surgir vacunas, pues yo veo también difícil que haya vacunas y como ven, a la fecha no hay tampoco para este, que entre comillas dicen que pues pudiera ser que no es tan malo. No obstante, dicen que dado que este virus carece de los mecanismos de reparación de errores que opera durante la replicación, esto hace que la composición genética vaya variando, pasando de baja a alta patogenicidad, con consecuencias catastróficas debido a su elevada frecuencia de variación. Esa es la importancia de los virus de influenza aviar. Y bueno, decíamos que íbamos a hablar un poquito de infecciones zoonóticas y con esta resumimos todo de infecciones zoonóticas, ¿sí? Porque también los virus H1 del humano, H1N2, H3N2, también causan infecciones zoonóticas, ¿sí? También vemos que infectan animales y bueno, también pues, infectan al humano, entonces también pueden causar infección zoonótica. Del 23 de febrero de 2016 al 26 de septiembre se han reportado los siguientes casos en humanos. 4 por H5N6 en China, 10 por H5N1 en Egipto, ¿sí? Desde diciembre del 2003, 870 casos con 458 defunciones, más de la mitad de los casos. 77 casos adicionales por H7N9, pero desde febrero de 2013, 7,908 casos con 320 defunciones. 10 por influenza H9N2, 9 en China y 1 en Egipto, ¿sí? Y las cepas de virus de China ha sido la A, Chicken, Hong Kong, Y28097, la de Egipto A, Kwai, Hong Kong, G197. Ha habido 4 casos por infección zoonótica asociada a H1N2, 3 en Estados Unidos y 1 en Brasil. 19 infecciones zoonóticas de afección al humano por el H3N2, 18 en Estados Unidos y 1 en Vietnam. ¿Sí? ¿Cuál es la situación actual de los virus aviar en este 2023? Al 30 de marzo del 2023, del año que llevamos en curso, hace 3 meses prácticamente, menos de 3 meses, pues 30 de marzo, Chile notificó el primer caso de infección por H5N1 en un ser humano. Este es el segundo de influenza aviar en seres humanos que se notifica en Sudamérica. El primer caso había sido notificado por Ecuador en diciembre y se asoció a la exposición a aves de cuidado doméstico. Al 10 de abril, China notifica el primer caso por influenza aviar H3N8. El 17 de abril, Chile nuevamente notifica otro caso por H5N1 altamente patógeno. El 16 de mayo del 2023, vuelven a retomar otra vez lo que la pandemia por SARS-CoV-2 había dejado olvidada a los virus aviar y hacen una reunión en Bangkok de representantes del sudeste asiático. ¿Sí? La doctora Vivien Dugan, directora de la división de influenza de los CDC, hablando en el taller sobre la influenza aviar realizado en Bangkok, ¿sí? Y bueno, fue personal de los CDC y se reunió con los líderes de sectores de salud animal y salud humana, lo que hace mucho habían hecho, ¿verdad? OPS, OMS y ganadería, para perfeccionar la preparación para atender la influenza aviar en la región.
en la región donde es más frecuente, en Asia y en Medio Oriente. No obstante, ver que Estados Unidos está teniendo casos, ¿sí? Y está teniendo, pues ellos cultivan muchos animales de granja. México no es la excepción, ¿sí? Y pues recientemente el periódico del Imparcial aquí en México en este mes dice que hubo una muerte de cientos de aves del Pacífico por gripe aviar y esto sucedió en uno de los estados del norte de nuestro país. El propósito principal de esta reunión era compartir las mejores prácticas en vigilancia epidemiológica y de laboratorio para la influenza aviar y mejorar la distribución de datos a fin de fortalecer la capacidad de la región de responder a amenazas de pandemia de influenza aviar. Pandemia, entre comillas, en las aves de corral, que puede ser una pandemia que se extienda a los humanos, ¿sí? No hay que decir frío hasta que no veamos los pingüinos o como estamos ahorita, ¿verdad? No hay que decir que no existe calentamiento global hasta que no tengamos temperaturas como las que estamos teniendo. ¿Cuál es el cuadro clínico en el humano? Uy, y aquí pues nos damos otra vez de topes contra la pared. Porque dice que los síntomas dependen de la cepa del virus, aunque en realidad prácticamente la mayoría de los síntomas son síntomas clásicos como tos, rinorrea, dolor de garganta, conjuntivitis, diarrea o náusea y vómito, dificultad respiratoria, fiebre mayor de 38 grados o calosfríos, y la fiebre no siempre puede estar presente, dolor de cabeza, fatiga, malestar general, mialgias o cuerpo cortado. ¡Wow! Eso me lo da una influenza tal cual. Muchos de ellos me los da un catarro común, algunos me los puede dar una rinofaringitis por adenovirus, el mismo SARS-CoV-2 nos puede dar, y entonces tenemos que meter dentro de los estudios de laboratorio ahora, en la gente que trabaja o se dedica a la granja o al cultivo de aves, que no vaya a estar por ahí inmiscuido un influenza aviar. Pero bueno, no para ahí el caso. En el humano hasta eventos graves, porque la enfermedad causada por el que más se ha estudiado, que es el H5N1 de alta patogenicidad, suele ser muy grave, causar una neumonía vírica rapidísima, así como el SARS-CoV-2, insuficiencia respiratoria, rápido deterioro, falla multiorgánica, con una elevada tasa de mortalidad que ya le hemos venido mencionando. Pero, ¿qué es lo que le pusimos nosotros sin escape al título? Porque, vean esta gráfica, es informe semanal de la temporada de influenza estacional y otros virus respiratorios. Y curiosamente, no sé por qué lo sacan de la semana 40 a la 20. Yo por serendipia, por chiripada, a lo mejor por no saber, y hemos hecho varios reportes en donde se nos ocurrió, a ver, vamos a estudiar qué está pasando con SARS-CoV-2 asociado a otros patógenos, o simplemente qué está pasando por SARS-CoV-2 en la etapa álgida de la influenza. Hay por ahí como 4 o 5 reportes que tenemos hechos en ese momento de la pandemia, ¿sí? Pero en la etapa álgida de la influenza. Y bueno, por ahí los pueden consultar, ¿sí? Pero lo curioso que yo les quiero enseñar aquí es que vean, en la temporada de influenza estacional del 2020 al 2023, ¿sí? La que nosotros tomamos fue mucho más atrás, porque fue cuando estaba el brote del SARS-CoV-2. Pero si estos siguieron haciendo esto aquí, ¿sí? Quisiera pensar que no nos copiaron, tendríamos que cobrar derecho de réplica, tendría que contratar a la abogada, mejor no decimos nombres.
Y pues dice, hasta la semana 20 del 2023, habían confirmado 3,495 casos positivos a otros virus respiratorios. 48 corresponden a virus sincicial respiratorio, 19 enterovirus rinovirus, 8 a metaneumovirus, 8 a parainfluenza y 7 adenovirus, entre otros. ¡Wow! Y el COVID, ya me perdí. Ya me perdí porque además me perdí en la insistencia de vacunar, 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 vacunar. Me quedé en la 6ª dosis de refuerzo. No me estoy mofando. Una disculpa porque sé que hay gente que se puso muchas vacunas. Pero, igual, ¿qué pasó con la influenza? Wow, tampoco tuvimos influenza desde las temporadas prácticamente de que empezó la pandemia, 2020, 2021, porque se les ocurrió encerrar a la gente. 2021, 2022, en moradito, vean. 2022, 2023, pues la curva normal que estamos acostumbrados a ver en la etapa normal de la influenza, pero con casos no tan importantes, que es la semana 40. Y sabemos realmente que las semanas álgidas de la influenza es de la semana 50 a la 12 epidemiológica, y prácticamente se murió la influenza. Esto es lo que estamos viendo ahora y todo el mundo dice, estamos enfermos, seguimos con problemas respiratorios por el SARS-CoV-2. No, es que estamos teniendo un cambio en la estacionalidad y en la forma del comportamiento de otros virus respiratorios, como lo demuestra esta gráfica de la Dirección General de Epidemiología de nuestro país. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues ciertamente existen diferencias genéticas y antigenéticas entre los subtipos de virus de influenza A, que típicamente infectan solo aves, y aquellos que pueden infectar aves y humanos. A pesar de la emergencia por el virus pandémico H1N1 o el porcino, las amenazas zoonóticas y pandémicas por virus H5N1 permanecen latentes. Bien a bien, no se conoce la transmisión directa de humano a humano de los diferentes tipos de influenza aviar y sus diferentes subtipos, pero hay casos donde no existe el antecedente de contacto con aves de corral. La amenaza de una pandemia por H7N9, la OMS la considera más probable. No obstante, ¿sí? Normalmente estos virus son vistos en una especie y a veces pueden combinar y hacer una cruza genética, causar enfermedades en otras especies, y como hemos visto a lo largo de la historia, se han identificado diferentes subtipos de la influenza en el humano y en las aves aéreas y acuáticas, pero sobre todo en las de granja y domésticas, lo cual ha dado como resultado que las cepas pandémicas se ven o se puedan ver favorecidas por la variación antigenética. Y realmente no se ha registrado una transmisión sostenida de una persona a otra, pero si estos virus se adaptan o adquieren determinados genes de los virus humanos o de otros virus zoonóticos, como puercos, caballos, focas, murciélagos, etcétera, podrían desencadenar una importante pandemia, de la cual, pues igual que la del SARS-CoV-2, no vamos a escapar. Pero, ¿a cuál le vamos a tener más miedo? Al H7N9, ¿sí? O al H9N2. Y bueno, esto es simplemente para simplificar ya al final de cómo puede infectarse en una granja casera, la diseminación de pájaros y aves hacia el humano, ¿sí? Y que puede ser por varias formas, ¿sí? Coger al animalito que pues, está sucio y luego nos agarramos la cara, la nariz, conjuntivas, la boca, ¿sí? Entra igualito que muchos de los virus respiratorios. O por el aleteo de las alas de las aves, por el rascado de las heces en la tierra, ¿sí? Que favorece lo que al final
finalmente apoyaron y dijeron, sí hay transmisión aérea de SARS-CoV-2. Wow. ¿Sí? O incluso vean por el agitar la cabeza también. Y uno está ahí con el pollito. Eh, pues bueno, esto es lo que prevé la OMS, que muy seguramente si hay, así como hay guachicol, como tenemos coca y cerveza pirata, ¿sí? Les valga sorbete, como les valió sorbete el SARS-CoV-2, y empiecen a enviarnos productos de origen animal, como los huevos, ¿sí? Contaminados con H9N2, que es la columna del H5N1 y del H7N9, y a lo mejor esta es la amenaza que no estamos viendo. Y bueno, achú, salud. Por su atención, muchísimas gracias, y pues mi correo para cualquier situación. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor José de Jesús Coria Lorenzo. Me dejaste pensando, si nos quieres hacer favor de dejar de compartir la pantalla, me dejaste pensando acerca de lo que sucedía cuando muchos de los que ya estamos en la tercera edad éramos niños y que la forma de vivir era totalmente diferente, que visitábamos amigos de los padres en un rancho y ya no había dónde nos quedáramos y decían, ustedes váyanse ahí al corral Al chiquero. o al chiquero y ahí duermas. Y pues teníamos a lo mejor algún padecimiento así breve, que ni siquiera entendíamos por qué, pero a lo que quiero yo llegar es que ahora es escandalizante que un niño no tome agua pura, agua sin Purificada. términos, filtrada. Sin embargo, muchos de nosotros tomábamos agua de los ríos o de las lagunas o de la llave directamente, y era otra forma de vivir. Y aquí estamos, muchos de los sobrevivientes de grandes epidemias, de difteria, de poliomielitis, de viruela, y que pues han hecho el cambio las vacunas y la forma de vivir. Ahora tenemos una gran amenaza que de hecho recuerdo al doctor Carlos Viro, no sé si tú lo recuerdes, el doctor Carlos Viro, un infectólogo, pues él mencionaba hace unos 40 años que el reto verdaderamente iban a ser las infecciones virales y no estaba nada equivocado. Mm. Realmente el reto que tenemos ahora y al futuro es los padecimientos virales. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos más conocimiento, infraestructura científica, lo entendemos mejor, lo explicamos, pero igualmente la gente muere. ¿O es la evolución de la gente, la movilidad, la forma de vivir, la falta de higiene? ¿Qué es lo que está pasando? A lo mejor todo, el cambio climático, la forma como ha afectado a las comunidades en la forma de vivir, etcétera. Pues yo pienso que todo en conjunto. Y tenemos que aprender ahora a estar alerta, porque lo que conocíamos hace 30 años de la medicina, pues para nada es aplicable ahora. O Sí, sea, no. tenemos una nueva forma de observar la medicina, una nueva visión de lo que es el concepto de salud, el concepto de enfermedad. Nos preocupa qué es lo que se puede prevenir para tener una mejor calidad de vida. Y esto que nos has dicho hoy acerca de una pandemia que se asoma, que se avecina y que hay ahí algunos datos de los cuales, pues como que le hemos perdido el miedo, simplemente porque como no hay una alerta, a lo mejor de la OMS o de países industrializados muy poderosos que detecten casos. Y uno decía, bueno, la viruela del mono es endémica en tales ciudades de África. ¿Cuándo va a llegar a México? Pues llegó. Llegó. Y
Y realmente, pues, ahora debemos de comprender que lo que sucede en Tailandia, que lo mencionaste, o sea, son 13 horas de desfase con respecto a México, pues también nos va a afectar, como afecta aquí en Veracruz la arena del desierto que llega, que llegó hace 2 meses, o la Es muy ceniza del cierto. Popo, pero no solamente afecta los cultivos, a las personas, en su forma de vivir, pues seguramente también afecta con un principio fundamental de la evolución que es la adaptabilidad, pues a los virus, a algunas bacterias y la forma de transmitir. Por ahí veía yo en los noticieros que ahora los osos se ven en algunas ciudades de Estados Unidos, que de repente va en una carretera alguien y choca con un venado o choca con otro animal grande. Uno dice, bueno, como que no estábamos acostumbrados a eso. Bueno, pues es que le estamos invadiendo su hábitat y estamos alterando no solamente la vida de ellos, sino la de nosotros por nuestra comodidad o nuestros intereses. Entonces, yo creo que esto que nos has dado merece una gran reflexión, porque pues yo cuando estudié medicina, realmente se le dedicaba muy poco tiempo a los padecimientos virales. Y prácticamente lo que aprendíamos de padecimientos virales, pues eran las enfermedades exantemáticas y que se Ujú. manifestaban por epidemias. Entonces, pues eso era lo que nos preocupaba hace 50 años, pero actualmente estamos así de que no vaya a tener un virus que me vaya a poner en esta circunstancia, no vaya a tener una viremia que me produzca una cardiomiopatía dilatada, otra serie de cosas que hace 30, 40 o 50 años a lo mejor existían, Lo imaginábamos. o se imaginaba uno, o a lo mejor hubo algún visionario como tú ahora, ¿verdad? Que dijera, posiblemente va a pasar en un futuro que va a haber un virus que va a hacer que el corazón se produzca insuficiencia cardíaca por la afectación inflamatoria de ese virus. Entonces, lo que has dicho hoy eh, es muy, muy importante, siento yo, porque debemos de abrir la visión como médico a no cerrarnos de que estamos exentos porque nos pusimos una vacuna y ya eso nos da el derecho de hacer una vida como la conocíamos y que ya no nos va a dar un padecimiento que nos pueda matar. Claro. Entonces, sí, muy bien. Hay comentarios aquí, felicitaciones. Eh, Muchas gracias. Dice, sin duda se corrobora lo dicho por el doctor Medawar. Reinaldo Mitchell menciona eso, académico, ese premio Nobel de Medicina. Los virus son partículas de ácidos nucleicos envueltos en malas noticias. Y tiene toda la razón, Sí. tiene toda la razón. Me encantan los comentarios de Reinaldo porque es muy agudo y un poco ácido para esos comentarios. Tiene toda la razón. Eh, no sé si estamos llegando desgraciadamente a la conclusión del tiempo dedicado y me gustaría mucho que nos mencionaras algún mensaje, algún epílogo así de lo que nos diste en esta plática como mensaje final. Ok. Antes que nada, agradecer, como siempre, el favor que nos permite usted de estar con el grupo de médicos importantes, muchos, seguramente que la gran mayoría, ¿sí? Y pues trabajamos para eso, para tratar de dejar, como usted bien lo dijo, ¿sí? Un poco de conciencia y no confiarnos. Y pues lo único que podemos decir cerrando esta presentación es que pues comparto lo que dice el doctor Reinaldo, ¿sí? Los virus de los cuales tenemos ahorita presentes, eh, hay muchos de los cuales seguimos sabiendo muy poco y entendiéndolos todavía mucho menos. Por lo cual, es importante que nos estemos actualizando día con día en las novedades que pueda haber al respecto y sobre todo cuando por ahí hay una alerta y dices, bueno, ¿por qué se reúne
la OMS, los CDC y la OPS para ver enfermedad en ciertos animalitos. Hay que estar pendientes, algo está pasando. Y que no nos sorprendamos cuando nos venían diciendo, cuidado, viene el cambio climático, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y no le dimos importancia. Y ahorita estamos viendo una mortalidad importante por el cambio climático. Debemos prepararnos para evitar eso, mortalidades importantes. Y creo que tienes toda la razón. Quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, la espléndida presentación de la plática del doctor académico José de Jesús Coria Lorenzo. Muchas gracias por su presencia, a los que estuvieron aquí en vivo en este foro. Muchas gracias a plataforma de YouTube Live y Facebook Live también por sus comentarios. Este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias a